Abran todas sus Biblias en Génesis 1, del 1 al 4. Génesis 1, del 1 al 4. Y vamos a tomar lectura. ¿Ya están todos ahí? ¿Sí? Muy bien. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Todos los versículos están en la versión Nueva Biblia de las Américas, ¿sí? Por aquello de las diferentes versiones, el pastor Pablo, primero Reina Valera, luego Nueva Biblia de las Américas, luego no sabemos qué va. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Versículo 1, primero, en el principio. Hay un tiempo en específico, y dado que Dios creó los cielos y la tierra, hay un espacio muy específico. El orden de Dios, ¿sí?, implica un tiempo y un espacio en específico. ¿Qué más identificamos de lo relevante del orden de Dios? ¿Sí? Vemos que todo lo que Dios crea es bueno. ¿Sí? Dios vio que la luz era buena. Todo lo que Dios crea es bueno. ¿En qué momento la tierra se quedó sin orden y vacía? ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, no estamos seguros. ¿Queremos aprender más? Vengamos a las clases de teología los miércoles a las 7. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar respuesta entre lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Sí? No corresponde a la enseñanza, ¿sí?, de esta predicación saber lo que hubo ahí en el ínter, pero sí vemos que la tierra estaba sin el orden de Dios, vacía, no había vida, ¿sí? Quiere decir que sin el orden de Dios, ¿sí?, no puede haber vida, ¿sí? Ese es el segundo punto relevante del orden de Dios, ¿sí? ¿Qué cubría la tierra? Las tinieblas. Estaba sin orden y la cubrían las tinieblas. Quiere decir que cuando no hay el orden de Dios, ¿sí?, las tinieblas están presentes y no puede existir la vida. ¿Sí? Versículo 3 y 4. Tercer punto relevante del orden de Dios. Y es la primera cualidad revelada del carácter de Dios. Estamos en Génesis, primer capítulo. ¿Sí? Vino a poner orden. Creó la luz, ¿sí? Dios es creador, creó la luz, ¿sí? Y se la separó de las tinieblas. ¿Sí? El orden de Dios se relaciona con la luz y con separarla de las tinieblas. ¿Sí? Cuarto, el orden de Dios es cuando Dios, versículo 3, perdón. Entonces dijo Dios: sea la luz. Cuando Dios da una orden y la creación obedece inmediatamente, diligentemente, sin esperar, sin reconfirmaciones. El orden de Dios implica que la creación obedece inmediatamente. ¿Y qué es lo que trae orden? La palabra de Dios. La palabra de Dios trae orden.
¿sí? Quinto punto relevante, ¿sí?, del orden de Dios. El tercer día, ¿sí?, versículo 11 de Génesis 1, el tercer día, después de separar las aguas y la tierra, dijo: entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den su fruto, con sus semillas sobre la tierra según su especie. Y así fue. Versículo 20a, el quinto día. Entonces dijo Dios, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes. ¿Sí? Sexto día, versículo 24. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Pensemos, ¿hay un propósito? Seguramente. ¿Cuál es el propósito del orden de Dios? Versículo 20 y 24. ¿Sí? Versículo 11. Producir fruto. ¿Sí? Llénense. ¿Qué dice? ¿Cómo lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Juan 15, versículo 5? Juan 15, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Está revelado el propósito de Dios. Hay un orden, hay una vida, ¿sí?, una orden de separación de luz y de tinieblas. Hay una vida, se crean sistemas, ¿sí?, para sustentar la vida, pero hay un fin último, producir, multiplíquense, sean fructíferos, produzcan fruto. ¿Quién debe de producir fruto? ¿Quién debe de producir fruto? La vida, las plantas, los animales, tú, yo. Ese es el propósito de Dios. Cada día Dios fue creando sistemas más complejos. Seguramente cuando separó la tierra de las aguas, empezó y dijo a cada uno de esos elementos, produzcan, empezaron ecosistemas complejos. El ciclo del agua, el día y la noche, las estaciones, el ciclo del dióxido de carbono, el ciclo del nitrógeno y todos esos demás ciclos que vimos en biología, en la escuela. ¿Sí? Se puso toda una maquinaria en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, el orden es lo que hace que fluya la vida y se manifieste la vida vegetal, la vida animal y la vida espiritual. Hay sistemas que sustentan la vida. ¿Sí? ¿Cuál fue la creación más compleja de Dios? Porque cada día, ¿sí?, iba creciendo la complejidad de lo que Dios iba creando. ¿Sí? Y cuando llega el sexto día, la obra más compleja de Dios, ¿cuál fue? ¿El hombre? La mujer. Varones, amigos, hermanos, dice amen a su esposa, no dice entiendan a su esposa. ¿Sí? Hoy nos queda claro, ¿sí?, la obra más compleja de Dios es la mujer. Y la más perfecta. ¿Sí? Al crear al hombre y la mujer, le dio voluntad. Ahora, ¿qué pasa cuando esa voluntad, ¿sí?, cuando en esa voluntad que le dio la capacidad al hombre y la mujer, decidieron separarse de la voluntad de Dios? ¿Qué hizo Dios?
pues que se queden ahí, que se pudran, que hagan lo que quieran. ¿Sí? Al igual que aprendimos que entre el versículo 1 y versículo 2 la tierra se encontraba vacía, sin orden y en tinieblas, Dios no la desamparó, menos desamparó al hombre y la mujer. Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. Salmo 138:8. No abandones las obras de tus manos. Dios no abandona la obra de sus manos. Gracias a Dios, porque sigue ocupándose de nosotros. En el Salmo 8 dice: en los cielos veo la obra de tus dedos. ¿Quién es el ser humano para que lo visites y cuides de él? ¿Quiénes somos? Hay toda una maquinaria para sustentarnos. Tuvieron que pasar muchos precedentes del orden de Dios. De la misma forma, ¿sí?, la sexta cualidad del orden de Dios, ¿sí?, es que cuando se aleja de su voluntad la creación, no la desampara. Dios restaura, trae vida. Todo lo que se aleja de su propósito, Él lo vuelve al camino. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reino de la muerte, por si la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. A pesar de que el hombre decidió separarse de la voluntad de Dios, Dios no lo abandonó ni desechó su obra. Jesucristo no era como que a Dios se le salen las cosas de control. Jesucristo, ¿sí?, vino al mundo para restaurar, para separar nuevamente lo que había sido en un principio, la luz de las tinieblas. Jesucristo viene a renovar, a hacer de nuevo, a dar vida. ¿Sí? Juan 1, del 1 al 5 dice: y en el principio ya existía el verbo. Otra vez, ¿cuándo? En el principio. ¿Sí? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El que estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Viene la parte integral, recíproca, que nos demuestra que Dios no pierde el control. Dios siempre tiene un propósito. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Cuando Jesús viene al mundo, Dios vuelve a separar la luz de las tinieblas. Nos da la oportunidad de renovar, de hacer nuevo de nuevo, como cuando la tierra estaba en tinieblas, estaba vacía. Dios puede comenzar por el principio, ¿sí?, pero también puede comenzar con el final y seguir con el principio. Lo digo de nuevo: Dios puede comenzar con el principio,
pero también puede comenzar con el final y seguir con el principio. ¿Entendemos esto? ¿No lo podemos entender? Vengamos a las clases de teología a las 7 los miércoles. ¿Sí? Dios, ¿sí? En Apocalipsis dice, Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Dios es eterno. Entonces, ¿es difícil comprenderlo? Sí, pero no nos quedemos ahí. Demos el paso de que es fácil abrazarlo y creerlo. Dios pide nuestros corazones, Cristo pide nuestros corazones. ¿Sí? El orden de Dios, ¿sí? Sin el orden de Dios no puede haber vida y no puede haber fruto sin vida. ¿Sí? Vamos a cerrar esta porción de lo que aprendimos en el Génesis. ¿Sí? Separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de la vida que es con Cristo Jesús, no podemos cumplir el propósito que es llevar fruto. La palabra de Dios trae orden a nuestras vidas. Cada vez que perdemos el orden en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a la palabra de Dios. Él restaura, Él quita las tinieblas de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Restaura completamente. La relación con Cristo nos va a dar luz. Pero hay un punto muy importante. Hay un punto muy importante. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de la relación personal con Cristo? ¿Cuál es el propósito de nutrirnos con la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida, de mi vida? Hoy no salgamos de aquí a continuar nuestra vida diaria, a pasar un buen tiempo con la familia hoy por la tarde, mañana regresar a laborar, involucrarnos otra vez en los retos, en las situaciones cotidianas. Hoy es un buen día, hoy es el día para contestar honestamente, transparentemente, a la luz de la palabra de Dios y tomar una decisión. ¿Cuál es el propósito de mi vida? El orden está más relacionado a no perder el rumbo. Nosotros aquí tenemos orden, nosotros dispusimos orden en este lugar. Por allá pusieron los instrumentos, la televisión, el escenario, los cables. En nuestra casa seguramente nos gusta un orden, tener la ropa limpia, acomodada, los baños limpios, la cocina limpia. Seguramente ahorita las mamás están pensando, ¿guardé o no guardé la comida? ¿Dejé los trastes limpios? Son tipos de orden, sí. Pero cuando hay un orden en nuestra casa, ese tipo de orden que es muy básico, que es un sistema para sustentar, ¿sí?, que pueda yo ir a trabajar, que pueda llevar a los hijos a la escuela, ese orden básico, ¿sí?, si pierde su propósito, si pierde el propósito que Dios ha destinado, ¿sí?, ya no es el orden de Dios. Ya no es el orden de Dios.
porque perdió el propósito de Dios. Y aparentemente, aunque nuestras casas estén muy limpias, nuestros coches estén muy limpios, nuestras finanzas estén muy limpias, nuestro trabajo tenga una buena estructura, si pierde el propósito de Dios, no es el orden de Dios. Empezó, prosiguió sistemas, vida, pero si se atora, si en uno de los procesos se detiene el propósito de Dios, ya no cumple con el orden de Dios. ¿Por qué se atoran? ¿Por qué se detiene el proceso? Porque descuidé mis prioridades. A ese tiempo que es mi vida, tal vez decidí en algún momento empezar a llenarlo con arena. Y lo importante de la vida, que son las piedras, ya no tiene cabida. En algún momento decidí ocupar mi tiempo en las cosas menos importantes. Y perdí las prioridades en mi vida. Y caminé hacia una tierra vacía, sin vida, donde estaban las tinieblas. No retomemos la semana sin preguntarnos cuál es el propósito de mi vida. ¿En qué momento me extravié? Perdí el rumbo. ¿Qué dice Juan 8:12b? Juan 8:12b. Cristo dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mientras estemos tomados de la fuente, abrazados de una relación sólida, dinámica, de prioridad, de primicia, de darle el primer tiempo de todos los días a Cristo, no hay manera de que perdamos el rumbo, de que las tinieblas lleguen a nuestra vida, a crear caos y confusión acerca de las prioridades de la vida. No hay manera. Y dijo Cristo: mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Pero después, ¿a qué nosotros somos llamados? A seguir el camino, las pisadas de Cristo. Mateo 5, 14 y 16 dice: ustedes son la luz del mundo. Ya que Cristo no está en este mundo, ¿sí?, nosotros, tú, yo, somos llamados a ser la luz del mundo. Versículo Mateo 5, 16: así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Un propósito: para que vean sus buenas obras, sus buenas acciones, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mi matrimonio debe de darle la gloria a Dios. Mi casa debe de darle la gloria a Dios. Mis hijos
La relación con mis hijos deben de darle la gloria a Dios. Mi trabajo debe de darle la gloria a Dios. Mis finanzas debe de darle la gloria a Dios. La iglesia debe de darle la gloria a Dios. Si uno de estos puntos no le está dando la gloria a Dios, perdió el orden. Hay caos, confusión, hay todo, tinieblas menos luz. La luz es muy clara. Cristo dijo: yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si se detiene el proceso, empezamos a morir. Si cortamos nuestra relación con Cristo, empezamos a morir. Y entonces dejamos de producir. Y entonces ya no hay fruto. Vamos, importancia, acabamos de revisar, de ver la importancia del orden para la vida, la importancia del orden de Dios para la vida. Ahora vamos a la importancia del orden en mi vida, cosas prácticas, puntos prácticos. Y dice Isaías 38, del 1 al 2. ¿Qué tan importante consideramos es el orden de Dios en mi vida? Vayamos a la palabra de Dios. Y dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás. ¿Qué tan importante es el orden que al final de los días de Ezequías no le pide a lo mejor ir a visitar a su familia para despedirse? No le pide ir a dejar el diezmo, no porque no sean cosas importantes, pero la prioridad para Dios le está diciendo: pon orden, pon tu casa en orden. Perdón, porque vas a morir. Yo creo que Dios no esperaba que se pusiera a lavar los trastes, ni que se pusiera a barrer o a trapear, sino totalmente diferente, ¿sí? Que buscara cumplir el propósito para el que había sido llamado, el propósito de Dios. Si somos estrictos, en estricto sentido, aquí se le estaba dando a Ezequías que iba a morir. Después, si ustedes van a Isaías, van a ver que oró y Dios le dio 15 años más. Pero para el punto que estamos tratando hoy, ¿sí?, en estricto sentido, todos vamos a morir, ¿cierto? Hoy, mañana, pasado mañana, en 10 años, en 5 años, en 20 años, todos vamos a morir, todos sabemos eso. Desde que llegamos a este mundo, lo único que tenemos seguro, ¿sí?, es que vamos a morir. Es la primera cosa que tenemos segura. Después ya vimos la salvación, ¿sí?, cuando nacemos de nuevo. Pero cuando nacemos bebés, la primera cosa que tenemos segura es que nos vamos a ir de este mundo. Es extremadamente lo que pide Dios, es extremadamente importante: poner en orden nuestra casa. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿sí?,
Vamos a contestar las preguntas difíciles, punto por punto, ¿sí? Prácticas, ¿sí? Mi relación con Dios, porque cuando las prioridades están claras, y dedico tiempo a lo importante, las decisiones se hacen fáciles. Relación con Dios. Estoy convencido de que la relación con Dios me nutre, es necesaria para la vida. Estoy convencido de que su palabra trae orden a mi vida. Tengo una relación viva y dinámica con Cristo porque tengo presente que me hará permanecer en la luz y que se alejen de mí las tinieblas donde hay confusión. Preguntas difíciles. No nos vayamos hoy sin haber contestado cuál es el propósito para mi vida. Con mi esposa y esposo, ¿están presentes nuestros roles en la familia? ¿Los respiramos? ¿Los transpiramos? ¿En amor? ¿Para darle la gloria a Dios? ¿Eso está presente en nuestro día a día? Cada vez que veo a los ojos a mi esposa, amo a mi esposa, varones, amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. La alabo con la palabra de Dios para hacer desaparecer las tinieblas. ¿A qué velocidad desaparecen las tinieblas? ¿A qué velocidad huyen las tinieblas? A la velocidad de la luz. Bravísimo, bravo. Curso de teología, miércoles 7 de la noche. Exactamente. A esa velocidad. Respeto a mi esposo, mujeres, respeto a mi esposo. Soy ayuda idónea para darle la gloria a Dios. Una parte trascendental de este mensaje, los hijos. Dice todos conocen, bueno, les voy a dar un poquito de contexto. En Primera de Samuel, ¿sí? En el capítulo 2, ¿sí? Está los hijos de Elí, ¿sí? Quien había el Señor designado como sacerdote para que fuera él y toda su descendencia. Así lo había dicho, ¿sí? Sin embargo, sus hijos, a ver si lo menciono bien, Hofni y Fineas. ¿Finés? Ok. Hofni y Finés. Hacían lo malo delante de los ojos del Señor, descaradamente, con iniquidad. Versículo 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29 y 30. Dios, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 29 y 30. Dios va y confronta a Elí. Dice: ¿por qué pisotean mi sacrificio y ofrenda que he ordenado en mi morada? No le dijo: ¿por qué tus hijos
Le dijo: ¿por qué pisotean tu familia, tú y tus descendientes, mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. No es que Elí no hiciera sacrificios, los hacía. Pero para los ojos de Dios, el permitirles esa iniquidad, ¿sí?, y no corregirlos mientras crecieron y no estorbarles, significaba honrar más a sus hijos que a Dios. Versículo 30 dice: por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esto está de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios nos dispuso un corazón, y la palabra de Dios nos ha enseñado algo. Creemos inicialmente que somos pecadores porque pecamos, pero la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que pecamos porque somos pecadores. Nacemos pecadores. Igual nuestros hijos nacen pecadores. Dios ha dispuesto un espacio que solo Él puede ocupar para traer gozo y vida a nuestras vidas, a nuestro corazón. Sin embargo, ese espacio puede ser fácilmente ocupado si no tenemos el enfoque hacia Dios. Puede ser ocupado por otras cosas y se le llama idolatría. Nuestros hijos, el punto no es si van a adorar. Nuestros hijos, el punto es a quién van a adorar. Y cuando nosotros en la etapa formativa vemos deficiencias y no las atendemos en un tiempo y en un espacio específico definido como el orden de Dios, eso trae consecuencias. Porque no es que los hijos de Elí se hayan convertido en iniquidores de la noche a la mañana. Fue porque en ese proceso, fue cortado. En ese proceso donde hay vida, hay un sistema que sustenta vida. Seguramente la casa de Elí estaba bien ordenada, era sacerdote, había comida, había sirvientes, había palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Porque nuestros hijos no solamente necesitan un sistema que sea integral con nuestra vida cristiana. Se requiere que los padres, en ese momento, en ese tiempo específico y en ese espacio específico, haya corrección, haya palabra de Dios, haya tiempos para conocer el corazón de nuestros hijos, para darles el orden de Dios, enfocarlos, darles el rumbo a que lo conozcan a Él, a que aprendan a confiar en Él, a que conozcan su palabra, a que aprendan a depender de Él. Y nosotros estamos llamados a ser integrales con ese ejemplo. Cuidado, cuidado de no tener esos momentos con nuestros hijos, de no darles prioridad.
La pregunta no es si van a adorar o no. La pregunta es ¿a quién van a adorar? La iglesia, mi trabajo, ¿están separados? Yo puedo ser una persona en la iglesia y puedo ser otra persona en mi trabajo. Definitivamente no. O entonces hay que regresar a lo básico. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dice en Efesios 4:28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Cuando no conocía a Cristo, robaba. Ahora que conozco a Cristo, soy hecho de nuevo. Y cumplo con sus mandamientos. Y hago con mis manos lo que es bueno. Pero hay un fin, hay un propósito. Que ese fruto del trabajo, mis bienes, ¿sí?, tengan un fin. Hay un fin claro, específico. Compartir con el que tiene necesidad. Hay una relación del trabajo, de ser renovado y de ser iglesia. ¿Sí? Dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra. Dale el propósito que merece. Mis bienes, ¿estoy siendo hospitalario? Con mi casa albergo, la ofrezco, tengo comunión con mi prójimo, soy generoso. ¿Me da gozo ser de bendición para otro? ¿Darle trabajo a otro? Rasgo de cualidad de la generosidad. ¿Doy gracias a Dios por lo que puedo administrar y soy de bendición para los demás? Dice Mateo 21:6, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. El orden de Dios está más relacionado con mantener prioridades, con mantener un rumbo definido y estar consciente de cumplir un propósito para el que he sido creado. Alejarme, tener una comunión con Cristo para no estar en las tinieblas, para que el caos no venga a mi vida. Vamos a orar. Señor, inclinen sus cabezas en su lugar. Señor, gracias por traernos tu palabra. Gracias porque tú nos mandas a que todo debe de tener un propósito, tu propósito. Que cuando deja de funcionar con ese propósito para lo que lo creaste, empieza el caos, empieza las tinieblas, que la comunión contigo es luz.
Señor, hoy te pido específicamente por cada corazón de esta iglesia, para que no rompamos el proceso de crecimiento, para que no nos perdamos en el camino y dejemos de cumplir el propósito para el que tú creaste la iglesia, para que podamos cumplir tu mandamiento de amarnos los unos con los otros, para que podamos exhortarnos, soportarnos, darnos soporte, llevar las cargas los unos de los otros, para edificar en amor, para ayudar a los más necesitados, para ocuparnos de los pobres, para desarrollar compasión y seguirte a ti, Cristo. Que no perdamos tu propósito. No permitas que las tinieblas prevalezcan. Señor, tú ven aquí, vive aquí con nosotros. Que decidamos mantener una relación firme, fresca, dinámica contigo, para que huyan las tinieblas. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.